Buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿qué sabe qué hay hoy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Super Sunday. Ah, la pastora está, mira, la pastora estaba más en el espíritu conmigo. Super Sunday. Nadie ve Super Bowl, ¿no? Como que a nadie le gusta el... ¿No? Ah, no, tienen que ver el Super Bowl. Claro, pues aquí es, coma pizza, coma alitas. Claro, pídalas desde ahora, porque si las pide a la estrella no le llegan a las 10 de la noche. Pero cuando mi pastor me dijo que iba a predicar, yo dije, wow, me tocó el Super Sunday. Tremendo. Pero dije yo, ¿y ahora cómo hago? Bien cansado, no he dormido. 3 servicios, porque la vez pasada fueron 2. 3 está más duro. Pero nada, por eso me quedo cuando mi pastor, después, ¿acuerdan de los 8 días con qué terminó él? ¿No acuerdan del versículo? Las promesas de Isaías 40:31. El cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Yo recibo esa palabra para mí hoy. Señor, dame fuerzas porque esto está duro. Para poder ver el Super Bowl. O sea, mire, los ánimos, el que no le gusta el fútbol es bueno. Pero no el soccer, el fútbol americano también es bueno. Porque eso implica muchas reglas. Y claro, usted tiene que entender todo. Porque usted ve que se están golpeando allá a 11, pero no, eso allá hay técnicos allá arriba. No es como el fútbol, que el técnico está acá, no. Allá tienen arriba el que está dando las jugadas, dónde está fallando, qué debilidad tiene el otro equipo, qué debilidad tienes tú. Allá arriba lo están viendo. En lo alto. Y nada, yo sabía que el pastor, el Alonso, el hijo del Lalo, me dice, ahora esta semana me dijo, pastor, ¿y cuándo es que usted se va a volver a parar? Yo le dije, ¿usted escuchó la prédica? Y me dice, sí. Y yo le dije que en 20 años. ¿Cuántos años tiene usted? 13. Ah, cuando tenga 33 nos vemos. Pero se le cumplió, imagínate. Apenas esta mañana me vio y me dice, ¿tú vas a predicar? No podía creer. Así que para mí es un privilegio estar acá y nada, saber de que Dios es el que, es en los tiempos de Dios, no cuando uno quiere. Y si Él me quería acá es porque hay una palabra que Dios quiere dar para usted y para mí. Porque Dios al primero que le habla es a uno, no crean. Yo me bajé ahorita en el primero y yo quiero un café, Ni agua tomé porque eso era ahí el agua, yo ni la miré, pero quería mi cafecito. Y así que, basado en todo esto, pastor empezó una serie, Rise, y cuando terminó ahora 8 días, yo decía, wow, esa es la vida de nosotros. Eso es un viaje. Decía, en el primer servicio les decía, quienes llegaron aquí como en los 80, yo creo que eso fue como hasta los 90. No sé si hay alguien que haya llegado acá en ese tiempo, pero era increíble, porque me voy para Colombia. Sí, ¿a qué hora es el vuelo? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora tiene que estar en el aeropuerto? A las 11 de la noche. ¿Cómo? Sí, a las 11. Y verdad, yo un día llegué con mi mamá como a la 1 y la fila era de un bloque afuera del terminal. Y la gente era con tulas, maletas, eso parecían, los carros eran así. Y yo decía, ¿y ahora? Imagínate eso, el gringo que viaja con una maletica y le toca hacer toda esa fila, a esperar que todos estos chequeen. Horrible. Por las cargas suyas, el de atrás está sufriendo. Wow. Ya empezó, dice, Señor, no. Y eso fue tremendo, porque mi pastor, cuando yo estaba ahí sentado, y esa es la vida de nosotros. Metemos. Yo les decía que cuando vamos a viajar, Sofía empaca como 2 días antes, o 3. Pone la maleta y ella va empacando. Mi esposa igual, el día antes. Yo no, yo llego a la casa 1 hora antes de irnos y cojo el maletín y meto lo que va a meter y ¿ya empacó? Sí, ya empaqué, ya. Yo no me complico y me entran cosas, o sea, yo no me complico la vida. Porque la vida con Dios es más chévere, menos complicada. Nosotros mismos la complicamos y nosotros mismos alargamos los procesos.
No le eche la culpa al vecino, ni a la vecina. Entonces cuando Pastor estaba ahí, al final yo decía, wow, me acordé. Y me vino a la mente esto, hace un año, 2022, para los que les gusta el fútbol y son hinchas de un equipo, yo soy hincha del Pereira. Todos se ríen porque dirán, ¿y quién es el Pereira? Bueno, es el equipo de mi alma, el que yo toda la vida crecí viéndolo jugar, nunca ganaban antes. Primera vez en la historia, en 80 años, que iba ya a una final. Yo dije, no. Mi hermano me llamó el día antes, porque él estaba en México, y me llamó y me dijo, ya compré los tickets, nos vamos mañana a la madrugada. Y el juego era por la noche. Yo le dije, listo, vámonos, como a la 1 de la mañana. Y nos fuimos, y eso fue empacar y salir corriendo. Y me acuerdo que supuestamente estábamos para llegar a Pereira como a las 9 de la mañana. Claro, no sé quiénes viajan por Bogotá. Horrible. Yo sé que son lindos los bogotanos, los amamos, pero la inmigración allá es, parece cuando uno llega, esas filas allá son, si usted va a conectar un vuelo lo va a perder, de seguro lo va a perder. Bueno, yo creo que pasó tuvo la experiencia. ¿Y por dónde va? Por Bogotá, paso. Porque es mucha gente, porque es un aeropuerto internacional. Y literalmente todo el mundo hace transición ahí, o sea, hacer una conexión, no. Y llegamos, cogimos el vuelo que nos tocaba para Pereira y eso, estábamos supuestos a llegar a las 9:30. Y ya estábamos ahí, y iban mucha gente en el avión, que iban, literalmente fueron de aquí a ver el partido. Y cuando el vuelo estaba ya próximo a llegar allá a Pereira, el estadio queda allá al lado del aeropuerto, se veía el estadio. Y cuando de momento el vuelo volvió y se alzó y el piloto dice, qué pena, traté 2 veces, di vueltas, porque yo sí veía que él daba vueltas, y es imposible aterrizar, o sea que nos regresamos para Bogotá. Yo, no, ¿cómo va a ser? Y mi hermano y yo decíamos, ¿y ahora? Entonces ya estaba la esposa de mi hermano mirando a ver si nos cambiaba el vuelo para otro vuelo, porque ese vuelo sabíamos que no sabíamos si iba a llegar. Tremendo, porque cuando paró ahí en Bogotá nos pusieron en cierto sitio y iban como 8 o 10 gringos que iban para una reunión y ellos se bajaron. Ellos dijeron, no, nosotros nos bajamos. Yo, gloria a Dios, menos peso, menos, vamos a... ¿Por qué? ¿Con qué voy con eso? Porque le preguntamos al piloto, todo el mundo estaba ahí caminando y la gente se iba bajando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo aterrizar? Dice, lo que pasa es que la pista en Pereira es muy pequeña. Estaba lloviendo, el piso está mojado y él dice, y el peso del avión no da para aterrizar. Si aterrizamos nos corremos el riesgo de que salga de la pista, porque el avión tiene sobrepeso. Y nosotros, no, olvídate. Y cuando dijimos, no, pues yo le dije a él, pues la próxima que trate y no puede aterrizar, por lo menos aterrícelo encima del estadio, que no haya partido, porque nosotros nos queremos meter el partido. No jueguen. Y así es la vida de nosotros. A veces cargamos tanto peso que nos salimos de la pista. Llevamos tantas cargas que no nos pertenecen que nos vamos al otro lado. Y eso, yo estaba ahí sentado y Dios mismo le habla a uno, porque es eso. Uno está aquí y Dios le está hablando. Y a mí eso me llevó a pensar en tantas cosas, porque son 20 años de caminar, de vivir situaciones, de amar, de perdonar. Así que con todo esto, la prédica, el nombre de la prédica, como mi pastor dice, es en inglés y predicamos en español. Es en inglés pero predicamos en español. The real deal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les voy a hablar yo? ¿De qué les voy a hablar? De fuentes de autoridad donde usted está conectado. ¿A qué fuente tú estás conectado? ¿Cómo estás caminando? ¿Con quién estás caminando? Porque al final la vida de nosotros es esa. Mi esposa y yo somos un testimonio de restauración, porque literalmente ella estaba conectada a una fuente y yo estaba conectada a otra. No tenía nada que ver la de ella con la mía y manteníamos en conflictos. Hasta que el día que entendimos que ella se tenía que conectar con Dios y yo con Dios.
Y fue la única manera que pudimos caminar y salir adelante. Por eso a veces nosotros en la vida vamos viviendo cosas, situaciones que en los planes de Dios no estaban. Nosotros metemos a Dios, no, pero es que Dios me habló, Dios me dijo. Y como dice, cuando a uno le dicen, Dios me habló, si Dios le habló, ¿qué puedo yo hacer? Yo no tengo problema con que Dios le hable, el problema es si usted escucha. Ahí sí hay un problema. Y ahí cuando uno dice, Dios me habló, pero está enredado en algo que no tiene nada que ver con Dios. Así que esto va a ser como más orgánico que el primer servicio, yo creo. El primero fue, no crea. Sé que si usted está acá, bienvenido. Si es primera vez, gloria a Dios que le tocó verme a mí. Porque me verán 20 años. No, mi pastor dice más seguido, más seguido. Pero nada, Dios en todo, yo sé que nunca es lo que uno quiere hacer, sino es lo que Dios, y a veces yo creo que la palabra que Dios trae, yo que le pido, que usted salga de acá edificado, que crezca, que esta palabra lo edifique, porque al final es eso. Su pastor a nosotros siempre son, como él dice, la lealtad es un don de Dios, solo Dios lo puede hacer. Usted caminar en lealtad, pero es un privilegio también, porque al final uno va a ver los frutos. O sea, y es algo que a veces la gente cree que no, pero mi papá en medio de ser incrédulo, de ser católico, era un hombre muy leal. Y para mí eso es un legado que él me dejó a mí, y Dios lo ha ido puliendo. Pero yo doy gracias a los pastores por eso. Y así que al final yo sé que va a ser como pastor dice, bumping ride. Como que el Espíritu lo confronta a uno, pero ¿cómo hago? Pero ¿para dónde Dios me quiere llevar? Así que tranquilos, nada de nervios, que yo estoy más nervioso. O sea, ustedes, yo lo recibo. A mí me da risa porque en el primer servicio cuando salí un señor me agarró y era primera vez. Y dije, uy, ¿qué mira ese? Y el Señor estaba feliz. Y dije, si es de Dios, es de Dios. O sea, primera vez que le veo la cara a él y me dijo, no, que fue muy edificado. Así que vámonos a 1 Corintios 2:3. Me acerco a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillas en lugar de usar discursos ingeniosos y persuadidos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Qué habla Pablo ahí? La sabiduría humana no nos lleva a ningún lado. La sabiduría de Dios nos lleva a un lugar donde verdaderamente deberíamos de estar. Porque lo humano se va a volver humano. Y usted termina siendo más humanista que ser dirigido por Dios. Y por eso uno vive situaciones que Dios no quería que usted las viviera. Que Dios no quería que usted estuviera ahí, pero ¿cuál es la fuente que tú estás agarrando? ¿Cuál es la fuente donde estás agarrado? Porque si terminas en el humanismo te vas a hacer daño. Vas a salir golpeado. Si son solteros, gloria a Dios que son solteros, que el viernes hay un discipulado para los solteros, sábado, porque el viernes para los casados. O sea, no se aparezca aquí de soltero, diga, no, es que ella es mi novia y estamos en plan de que no, venga el sábado. Deje que Dios trabaje primero antes de que... Porque un matrimonio sin Dios, olvídate que es bien complicado llevarlo. Muy difícil. Va a cansar, va a frustrar y las fuerzas no van a dar. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento donde usted en lo humano usted va a colapsar. ¿Por qué? Porque ya no puede, no hay fuerzas. Un matrimonio no es aquel que no tiene situaciones, no. Es que ha habido situaciones, las ha sobrepasado. Y ese es el testimonio de mi esposo y yo.
No ha sido el mejor matrimonio, pero hemos vivido situaciones y las hemos superado porque amamos más a Dios que sobre todas las cosas. Y el centro de nuestra relación es Dios. Y esas cosas a uno son las que lo llevan a amar a Dios. ¿Por qué les digo? Y yo sé que en el primero fue tremendo, pero siento que en este va a ser más tremendo, porque ustedes están como así, bien concentrados, esperando a ver qué va a decir el pastor. Tranquilo que ya tengo como que fama, porque hay muchos que se me esconden. Se hacen que para los rincones así, que es que para que yo no los vea. Y tremendo, porque vinieron muchas cosas a mi mente cuando el pastor me dijo que diera la enseñanza. Yo dije, bueno. Y esta mañana yo estaba ahí. Y yo decía, Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza. Aquí no hay de otra. Y vino a mi mente una historia que es verdadera. O sea, literalmente un ejemplo. Y mi pastor decía, tiene un perrito. Y en ese entonces él tenía un pescado. Resulta que un pececito, esos que tiene usted en la pesquera pequeña, y era, claro, mi hijo, para que me cuides el perrito y el pescado. Tranquilo, pastor, el perro que hice me lo llevé para la casa, yo no iba a dejar el perro solo, pero el pescado, yo dije, no, pues el pescadito yo le pongo comida y él, ¿por qué les pregunto? Porque, ¿dónde cree que un pez debe estar? Como Dios lo creó, ¿a dónde debe estar el pez? Pregunta, ¿dónde? En el agua, ¿no? Porque si usted lo saca, ¿qué pasa? Ok. ¿Dónde las plantas deberían de estar? Si usted las saca, ¿dónde deberíamos estar nosotros? Con Dios. Porque lejos de Él, ¿qué va a pasar? Bueno, los veo muy serios. Resulta que el pescadito, yo lo dejé ahí, y entonces el pastor me dice, mi negro llegó mañana, listo, pastor. Cuando yo llego a la casa para dejar el perro, resulta que el pescadito estaba muerto. Yo cuando vi el pescado ahí clavado, dije, ay, ¿y ahora qué hago? Me tocó salir corriendo en mi carro a buscar una pesquera. Y resulta que busqué y conseguí un pescado. Más o menos era como azulito. Pues imagínense, qué horrible. Porque era así un pescado de un color tan sencillo. Era un color complicado. Y yo decía, el que más se parezca. Yo mira, este. Y cogí el bendito pescado, me lo dieron y me fui. Y bueno, saqué el pescado muerto. Y puse el pescadito ahí. Mi pocho llega, me acuerdo tanto porque él siempre analiza las cosas, él es el que más. Y él entró y lo primero que mira, ¡wow! He's getting big. Le vio la cola más grandecita y yo decía, ay, Señor, que no se va a dar cuenta. Yo no le había dicho ni a los pastores. Pregunta, ¿por qué el pescado se murió? Si estaba en el agua. Esa estuvo mejor, te ahogó. Porque si el pescado estaba en el agua, ¿por qué se murió? Si ahí es donde debía estar. Cuando yo pregunté allá, para su sorpresa, me dijeron, lo que pasa es que ese pescado no es para estar en un ambiente claro. Yo no sabía nada, yo fui a la casa, nunca prendí el calefón y resulta que el pescado se frizó. Y estaba en el agua, ¿no? Muchas. ¿Qué voy con eso? Hay ambientes donde usted está que usted no iría a estar porque termina muerto. Espiritualmente, por eso le digo, uno a veces lo ve así. Él estaba donde tenía que estar, en el agua, pero el ambiente que él estaba no era el adecuado para él. Y falleció. Y yo me quedé así como que, wow. Hay ambientes y lugares que nosotros no debemos estar. Porque sabemos que esa fuente no es la que Dios me va a dar vida, me va a llevar a un lugar donde Dios me quiere llevar. Y mira, y ustedes son privilegiados porque estando allá me dijeron, ¿y qué pasó? Porque fueron 3 pescados. No, el cuarto yo como que, pero bueno, el tercero le fue peor que Judas, ¿no? Por menos Judas se colgó porque tenía una culpabilidad. Este pobre pescado inocente
Ya llegando, ya después del segundo, y ahorita les cuento el segundo porque el tercero, mi hija fue la que no fue la, porque ella al verme a mí, no, esa no es el agua que se le pone, esta es la comida, y cuando lo fue a coger, se le fue por el zinc. Oh my God. Yo cuando vi que ella metió el grito, yo no podía creer. Pero mire, ni rebotó, fue derechito. Cuando ellas gritaron, yo llegué corriendo. ¿Y qué pasó? El pescado, ¿dónde está? Por ahí se fue. Yo, no. ¿A qué voy? Y allá estando me dicen, ¿y qué pasó con el segundo? Les cuento. Porque a veces uno de la gente dice, resulta que el segundo, yo llegué, como ya me ha pasado, la primera vez dije, no, yo voy el día antes para prepararme. Y llegué y el bendito pescado estaba clavado. Y yo, no puede ser, yo había prendido el calefón, pero ¿y qué pasó? Yo me asusté porque dije, pero ella me dijo que Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me fui a conseguir otro pescado. Y resulta que el bendito pescado, cuando yo llego con el pescadito para sacar el muerto, resulta que el que yo pensé que estaba muerto estaba vivo. Se estaba moviendo. Yo dije, ay, ¿ahora qué hago yo con otro pescado? Que no, pues le voy a decir que yo compré otro y ya, ¡pim!, lo eché ahí. Y eché el segundo pescado ahí y me fui. Y me dice, pastor, mi hijo, llego ahorita a tal hora. Ok, listo, pastor. Y yo entro el primerito y yo miro la pesquera y el pescado estaba muerto. Y yo, ¡ay! Yo toqué. Metí la mano rapidito y saqué el pescado muerto y a botarlo por el zinc para que el pocho no lo viera. ¿Y sabe qué pasó? Que esos dos pescados no pueden estar juntos. El uno mató al otro. Dime con quién anda y te diré quién eres. Porque me dijeron, ¿y qué pasó con el segundo? Y yo, ahorita le cuento. O sea, literalmente hay cargas que no nos pertenecen a nosotros. Hay fuentes donde nosotros estamos conectados que literalmente no deberíamos estar. Hay ambientes donde usted sabe que no debe estar, pero usted está ahí y se está haciendo daño. Y le está haciendo daño a Dios y a su familia y a sus amigos. Porque al final Dios nos está llamando a nosotros a que seamos influencia, que nosotros seamos aquellos que vamos a transformar. Nosotros somos mensajeros de Dios. Hay una asignación que Dios le da a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ella? Porque si yo me conecto a una fuente que no es, yo voy a terminar de ese lado. Así que esa historia del pescado quedará por muchos años, ¿no? Y el pastor dice, literalmente es eso, el hombre no va a soportar muchas cargas si está conectado a una fuente no adecuada. Porque al final todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Él no va a pedir cuentas a mí por usted, es a usted. Por eso a veces no tenemos que desconectarnos donde sabemos que estamos donde no debemos estar, desconectar de ahí y salir corriendo. Yo sé que al final Dios, en medio de todo, nos va a hablar más claro, porque yo tengo ahí algo que Dios, y me lo dio, fue anoche, y yo le dije a mi esposa y a mi hijo, dele. Mi esposa se veía, pues ya todo, dele. Y dele, y yo, como dele, sí, o sea, es muy fácil. Dele, pero nada. Y yo decía, Señor, en el ámbito de la identidad, nosotros como hijos de Dios, si no tenemos una identidad clara en Dios, vamos a terminar en lugares que no deberíamos estar, que no deberíamos frecuentar. Y a veces es eso, porque nosotros lo que hacemos es caminar. Mi pastor sabe, porque en medio de los años hemos caminado juntos. Y no quiere decir que yo soy perfecto, que soy un hombre perfecto. No, yo tengo fallas como las tiene cualquier otro. Pero él siempre ha sido muy intencional. De hablarme a mí, de decirme la verdad. Pero yo, ¿qué hago con ella? ¿Qué hacemos con esto? Porque si no, yo me quedo con el dolor, o con la ofensa, o con el resentimiento. Pero ¿qué es eso? Que usted está conectado a la fuente que no es. Porque si usted está resentido, es por algo. Si está dolido todavía por lo que le hicieron sus papás, porque todos vamos a tener excusas. Todos vamos a tener de dónde agarrar para justificar lo que estamos viviendo. No, es que mis papás me criaron así, o mi papá fue así, o mi papá no estuvo, o mi mamá. No, ¿qué estás haciendo tú con tu vida hoy? ¿Estás haciendo de
de bendición para otro? ¿O más bien te estás conectando a la fuente que le está, sabiendo que están dando lo que no es? Me gustó cuando mi pastor dijo los chanchullos. A mí alguien me miró y como que, ¿y qué chanchullos? Es muy colombiano, ¿no? Muy de Sudamérica. Bueno, hay partes que no. Torcidos, le decimos nosotros a veces cosas que no debemos de hacer y sabemos que están mal y las hacemos. Enredos. ¿Por ahí hay alguno enredado o no? Tan seriecitos todos y me miran como que al final vamos a hablar. Eso fue uno de los primeros consejos que me dieron. No regañe mucho. Yo no, pastor, yo no regaño. Uno que anhela como ser humano y todo eso, que la gente ame a Dios sobre todas las cosas. Que usted verdaderamente sepa cuál es la fuente verdadera que te va a llevar al sitio correcto. Porque si tú estás agarrado de una fuente inadecuada, vas a terminar golpeado. Vas a terminar a lo último acudiendo a cosas que no deberían ser. Por eso a veces los matrimonios le dicen, no, el matrimonio fácil, nos amamos, nos queremos, nos adoramos. No, matrimonio no es fácil. Un matrimonio es de dos personas que verdaderamente Dios une, pero yo por ejemplo he dicho, Dios no casa gente, no, Dios une propósitos. Porque yo lo pude vivir con mi esposa. Conocimos de Dios y entendimos por qué Dios nos llamó y a qué nos llamó. Y por gracia damos lo que Dios nos ha dado. Porque al final si no hubiéramos estado separados. Porque nadie va a apelar a eso. La pastora Sandra me mira serio. Yo la miro de reojo y ella dice, habla Señor, no, tranquilo. Vámonos a un versículo que para mí es algo, la segunda de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hallar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causadas por los deseos humanos. ¿Deseos qué? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más participemos en las promesas de Dios, Dios nos va a llevar a otros lugares. Porque si creemos que hay fuentes que nosotros podemos caminar y que Dios en medio de todo nos va a cuidar, no va a pasar. Yo me acuerdo cuando mi pastor hizo una vez United Worship, que era algo de adoración, y lo hicimos en el Parque Flochín hace muchos años. Ese día mi pastor la pasó mal, bien mal, yo me acuerdo. Pocas veces uno lo ve frustrado. Ese día mi pastor estaba frustrado. ¿Por qué les digo? Porque claro, es una banda, era todo un sistema, y como no había como presupuesto, ¿qué hizo él? Rentó una planta que literalmente esa planta no arrastraba todo el poder que tenía eso. Y cuando empezaba la banda y medio pensaba, se disparaba eso. Y mi pastor, corra, ¿qué pasó? No, que échenle gasolina, que póngale, que prendan. ¿Qué pasó ahí? Había una fuente que verdaderamente no estaba capacitada para mover eso. ¿Y qué pasa? Tenemos que empezar a solucionar y a solucionar y a solucionar los problemas.
No, y el problema que y el problema que y le echa la culpa al uno y le echa la culpa al otro, cuando resulta que usted estaba metido donde no tenía que meter y el poder. Mira, estamos en Estados Unidos y mi esposa dice, chistoso porque yo me levanto, por si acaso me gusta planchar la ropa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo conectar. Si ella tiene la cafetera prendida y yo prendo la plancha, se dispara el switch. A bajar al basement, imagínate, al basement con una llave para mover el rack. Y así en nuestra vida a veces no podemos hacer dos cosas. No podemos verdaderamente decir, Señor, porque la capacidad que nosotros no colapsa, nos caemos, nos cansamos. ¿Qué es? Que hay fuentes que estamos mal. De pronto uno dice, yo siempre digo, ay, pero esta señora, ¿por qué no? No, la señora, y en el verano es peor, en el invierno por lo menos es pasable, en el verano se dispara Canadá. Y así es la vida de nosotros a veces. Corran donde el pastor o corran donde mi líder para que me solucionen el problema porque se disparó el switch. Colapsó, cayó. Estoy en la fuente que no es. Y a veces es eso. ¿Con quién estoy caminando? ¿Qué ambiente yo estoy visitando? ¿Qué lugar me estoy exponiendo? Porque te expones a un lugar que no debes estar y después le echas la culpa a Dios, imagínate, o le echas la culpa al líder. No, es que mi líder no me dijo, no. Es usted mismo, usted y Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos conectados a la fuente que es Dios mismo, Él nos va a mostrar a nosotros, nos va a dar dirección. El favor de Él siempre va a estar sobre nosotros. Así las cosas no salgan. Y al final lo van a ver, no salgan como nosotros creemos que deberían salir, pero Dios en medio de todo está con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he vivido con mi esposa. A veces decíamos, pero Señor, ¿y cómo? Y no, caminen, y nosotros no veíamos nosotros no lo veíamos, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque ante Dios nosotros estábamos haciendo lo que Él nos estaba mandando a hacer. Y no era fácil, pero teníamos que seguir caminando. Y caminando, yo miro ese reloj y digo, Señor Santo, ayúdame. En el primero me pusieron la hora que no era porque vieron que me pasé. Yo no estaba mirando la hora. Pero ahorita quedan o sea que en 7 minutos tengo que resumir todo esto. Para que ustedes se conecten a la fuente que es, ¿no? Por lo menos digan, gloria a Dios, Señor. Denle un aplauso al Señor, digan, Señor. A veces somos tan expectantes de que Dios quiera hacer cosas en nosotros, pero no creemos lo que Dios nos pide a nosotros. Cuando Dios nos dice, mijos, por acá. Tú no, por ahí no, por ahí es muy largo el camino, por acá más cortico. ¿Qué es eso? Los chanchullos, como decía mi pastor. La cultura de nosotros nos lleva a hacer poco a poco. Yo espero que usted no sea uno de esos. Hoy en día, con todo esto de la tecnología, ¿qué está haciendo la gente? Para evadir el Easy Pass, para evadir los que andan más de 30 millas por hora, que les gusta andar a 40 y 50 la foto, ¿no? Voltean la placa para que la placa no salga, le ponen una cinta. Entonces uno va así y después le ve un pescadito atrás pegado en el carro y dice, el pescadito, soy creyente, pero no quiero hacer las cosas que son correctas entre Dios. Porque quiero ganarle al sistema, voy adelante. Le cuento que ya han metido gente presa. En estos días yo escuché uno que pedía $20,000 de Easy Pass. Y él creyó que se iba a salir. No, ya le tenían seteado el carro y un día lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a ser así. Él va a querer llevar uno por el camino cortico. Donde usted puede evadir cosas que Dios quiere tratar con usted. Que Dios quiere decir, no, es por acá. Por eso cuando uno habla con personas, mi esposo y yo, que nos pone Dios en el camino y todo eso, uno a veces dice las cosas es por el amor que uno tiene hacia Dios y saber por dónde es el camino que Dios lo quiere. Ya usted decide, la decisión es suya. Siempre lo he dicho con personas que yo hablo y digo, ¿has hecho lo que Dios te dijo? No, pero es que bueno, usted es el que alarga el proceso. Dios mismo ya uno lo debería ver en otro nivel, pero resulta que no está en ese nivel. Tremendo, porque
En medio de todo yo no quiero que ustedes vean que yo vengo a regañar o que yo vengo, no, uno quiere que la gente viva la vida que Dios manda, que le agrada a Dios. Por eso a veces nos tenemos que examinar a qué fuente yo estoy agarrado, quién es el que me está dirigiendo a mí en mi vida. Literalmente la fuente que usted está conectado, o sea, como dicen, Dios es el dueño de la energía del mundo, o sea, conéctese a Él y Él le va a dar dirección y lo va a llevar a usted a lugares donde usted pensó que no le iba a llevar. Porque que yo esté parado aquí, mira, es un milagro, porque yo nunca me pensé en verme acá. Pero en medio de todo, siempre he querido glorificar a Dios. He querido hacer las cosas ante Dios. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Eso sí, téngalo por seguro. Porque nadie aquí puede decir, ay, es que yo no peco. No, todos somos pecadores. Es más, si nos volvemos cristianos del domingo, ¿qué hacemos? Creemos que venimos el domingo a la iglesia y estamos haciendo ante Dios lo correcto. Pero solo el domingo. O sea, me conecto el domingo, pero salgo de aquí y me desconecto. Y ahí toda la semana usted luchando con muchas cosas, pero no quiere ser dirigido, ser mentoreado. Qué bueno uno tener una persona al lado de uno que lo mentoree y que le hable a uno verdad, que lo cuide. En medio con el amor y todo eso, pero que lo cuide. Porque así han sido con nosotros, nos han cuidado. Y a veces nos ha tocado mismo pedir perdón, caminar, ser quien Dios nos mandó a ser. Sé que al final de toda esta historia, cuando uno habla de la vida de Cristo, porque al final mi esposa sabe, mi vida se vuelve cristocéntrica. Porque es que nosotros no podemos hacer nada. Sin Cristo no vamos a hacer nada. O sea, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. O sea, Él es el camino. Yo quiero vivir una vida agradable ante Dios. Tengo que caminar con Cristo. ¿Qué va a hacer? Conéctese a la fuente de Dios. ¿Qué lo va a sacar eso? Cuando usted está conectado a la fuente adecuada, le apuesto que usted va a entrar a un lugar que Dios mismo va a decirle, tú no debes de estar acá, sal de acá, no te conviene, corre. Cuando tú haces eso, wow. Por eso al final yo les voy a terminar con una historia. ¿Por qué? Porque al final todo esto es eso. Les voy a hablar de la vida de José. Yo sé que muchos que hay mucha gente que lee la Biblia bien, han leído la historia, y siempre que uno lee una historia, Dios todos los días le va a mostrar algo diferente a uno. Lo va a enseñar por donde Él lo quiere llevar. Y la historia de José, ¿ustedes saben quién fue José? Era un hermano, hijo de Jacob, eran muchos hijos, y resulta que él tuvo un sueño, y el sueño le mostró cosas a él donde Dios lo iba a llevar. ¿Qué hicieron los hermanos? Se pusieron celosos. ¿Por qué se pusieron celosos? Porque como él era el hermano menor, entonces querían, ¿qué hicieron? Fueron y lo vendieron. Lo querían era matar, y después uno dijo, no lo matemos, apenas hagamos esto. Lo vendieron de esclavo. Imagínate, se lo vendieron a Potifar. Y en medio de todo esto, este hombre viviendo esto, y decía, y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Y yo decía, pues, imagínate, me vendieron mis hermanos, me querían matar, pero él no paraba de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Él seguía caminando. Y este rey le dio toda la autoridad en su casa. Ten todo esto, maneja esto. El rey no hacía nada. Potifar era el encargado de solo comer, porque José era el encargado de todo. ¿Qué pasó? Que como todo, cuando Dios está ahí en medio de haciendo algo en uno, que vino, Dios usó a la mujer, a la esposa de Potifar, ven, acuéstate conmigo, porque él era bien parecido. Y él le dijo, no, yo cómo voy a hacer esto, yo tengo todo lo que él me ha dado, yo no le puedo hacer esto a él, ni al rey, ni a Dios mismo. ¿Qué hizo él? Salió corriendo. Cuando ella le dijo, acuéstate conmigo, salió corriendo, y ella se quedó con el velo de él, con el manto. Cuando llegó el rey, ¿qué le dijo ella? Que él había tratado de hacer esto. Se enojó, lo metió a la cárcel. ¡Wow! A la cárcel por algo que él no hizo. Injusto, ¿no?
¿Cuántos vivimos injusticia? Todos los días. Porque si Jesús lo vivió, nosotros lo vamos a vivir. ¿Quién le dice a uno que no? O sea, vamos a pasar por ese mismo puente. Y tremendo, porque cuando uno sigue la historia, dice, y él llegó a la cárcel. Y en la cárcel el favor de Dios seguía diciendo, y José, y el Señor estaba con José, en la cárcel. Y dice, ¿cómo en la cárcel? Y el Señor todavía. Y en medio de todo esto, a la cárcel llegan dos hombres, el copero y el panadero. ¿Y qué hace él? Sigue interpretando los sueños, haciendo lo que Dios le mandó a hacer en la cárcel. Wow, este hombre, mucha perseverancia. ¿Qué me llevó a mí a esto? Que este hombre era un hombre de carácter. Nosotros sin el carácter de Cristo es difícil caminar. Es difícil conectarnos a la fuente de autoridad que es Dios. Porque es muy fácil, nos vamos a ver envueltos en cosas que no deberíamos estar. Cuando Dios te llamó a hacer otra cosa, a ejercer el don que Dios te dio. Dios le da dones a todo el mundo. ¿Qué estoy haciendo con mi don? Y es tremendo porque este hombre, en medio de todo, la promesa que había sobre él se cumplió. Me impresionó fue eso, y siempre es ¿qué lo llevó a él a correr de esta casa, a ser juzgado por algo que él no hizo? Pero más sin embargo, él seguía haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y seguía diciendo, y el Señor estaba con José. Todos necesitamos llegar al punto en que digamos, Señor, soy incapaz de hacer nada por ti, pero confío en que tú hagas todo en mí. Los dejo con ese pensamiento porque de verdad que la vida de Cristo es lo mejor que nosotros podemos elegir. -3, I'm sorry, pero mi pastor, aquí vamos, queda uno más. Como dice mi pastor, lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga. Definitivamente Dios continúa hablándonos a través de esta serie Arise, y esta vez le tocó a nuestro pastor John Harold. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan espectacular! Tú no te puedes perder ni una sola parte de esta serie, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y enciendas las notificaciones para que te lleguen las alertas. Nos vemos.